A partir de ese diagnóstico encontramos la matriz, el cuadro 30 y el cuadro 31, que corresponden a la matriz DOFA y a la estandarización de las medidas. Esta es la base del programa. Ya sabemos cuáles fueron nuestros, ya encontramos nuestras debilidades, entonces venimos al cuadro 30 y al cuadro 31 a enfocarnos en cómo las vamos a solucionar. Entonces, si miramos el cuadro 30, corresponde a la identificación de los problemas, las causas, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, vamos a decir que tenemos un problema, una debilidad en cartera. La causa, identificamos una causa como los procesos. Fortalezas, pues que tenemos el personal adecuado. Oportunidades, una oportunidad de mejorar ingresos. Debilidades, que existe competencia. Y amenazas, la normatividad. Con eso vamos a decir que vamos a utilizar una medida, que la estrategia va a ser fortaleza oportunidad y se va a denominar mejorar proceso. Aquí es importante analizar que pues, puede darme cualquiera de estas 4 opciones y usted identifica cuál es la que está directamente relacionada al problema que usted está atacando. Aquí va a identificar si es, para nuestro caso vamos a decir que es una estrategia o una medida, fortaleza oportunidad, y la vamos a catalogar así, mejorar procesos. Con esto diligenciamos la matriz del cuadro 30. Nos vamos al cuadro 31 y en el cuadro 31 le vamos a decir que la categoría de la medida es fortalecimiento del ingreso. El aspecto que vamos a intervenir va a ser un aspecto financiero, y aquí el problema identificado y causa que lo genera, les aparece una lista desplegable y va a ver el problema es la debilidad en cartera, que fue la que diligenciamos en el cuadro anterior. Entonces aquí solo le van a aparecer los problemas identificados y las causas generadas en la matriz número 30. Medida propuesta, entonces, ¿qué medida van a proponer? Allá dijimos que era fortaleza oportunidad, entonces era mejorar procesos. ¿Qué actividades voy a desarrollar para atacar esa medida? ¿Cuál es la descripción de la meta? Es decir, en qué valores o qué crecimiento va a tener el ingreso. Y identificamos un indicador. Cada cuánto vamos a medir, a determinar la medida, si la vamos a medir mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Utilizamos únicamente la lista desplegable que aparece. Línea base, si tenemos algún valor de referencia, si ya se ha iniciado con este proceso y no iniciamos de cero, sino tenemos un avance, entonces aquí colocaríamos esa línea base. Los costos de la medida, cuánto le cuesta a la S hacer o desarrollar esta medida. Ese es el costo. Uno debería valorar cuánto le cuesta a la S la implementación de esa medida y diligenciarlo a cabo. Esto para incluirlo en el escenario financiero, en el de costos de medidas. Cuando miremos el cuadro 35 del flujo financiero, pues vamos a ver el costo de la medida, y estos valores que aparecen aquí en cada una de las medidas deberían ser trasladados al escenario del programa. ¿Quién va a ser el responsable y qué soporte hay? Y aquí es importante mirar qué tipo de impacto vamos a tener, si es un impacto en los ingresos o es un impacto en los gastos. Tipo de impacto, entonces aquí nos aparece una lista desplegable, nos dice si es aumento, neutro o disminución. ¿Cuál es la justificación del impacto? Eso mismo lo hacemos entonces con los gastos, y vamos a tener aquí un cronograma, fecha inicial y fecha final. No necesariamente la fecha inicial es el inicio del programa. Yo puedo tener medidas que por la consecución de recursos
o por la disponibilidad de tiempo que tiene la S o la persona que lo va a ejecutar, no inician en este año, puede iniciar en vigencias siguientes. Entonces la idea es que aquí pongamos la fecha inicial de la medida y la fecha final. También nos sirve para determinar en qué momento lo aprobamos. Si colocamos fecha inicial en el 2019, pues cuando hagamos evaluación de cierre de 2018, pues obviamente no lo vamos a tener en cuenta. Entonces el resultado acumulado esperado o porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance en cada año. Entonces en el año 2018 llevó el 10%. En el año 2019 suponemos que avanzamos otro 10%. Eso significa que iríamos el 10% de aquí más el 10% del 2019 iríamos en el 20%. En el 2020 proponemos un avance del 30%, entonces iríamos en el 50%. En el 2021 un avance del 25%, iríamos en el 75%, y en el 2022 otro 25% para culminar en el 100%. Y aquí pues colocamos las observaciones o comentarios necesarios o que justifiquen la medida o que nos ayuden a determinar el porqué de cada uno de los valores o el costo de la medida o cualquier cosa que ustedes quieran resaltar. Entonces con esto terminaríamos el cuadro 30 y 31. Continuamos con el cuadro 32. Es la proyección de la producción. Entonces vamos al cuadro 32. Aquí se nos van a desplegar el cuadro 32 y el cuadro 32A. Entonces vamos a hacer un ejercicio de llenar la producción en el año 2010. Digamos que aquí son 10, que aquí son 25, 25, 25 y 27. Y para efectos de que nos muestre todos los datos, vamos a diligenciarlos completamente. Entonces diligenciamos el cuadro, revisamos en la parte derecha, verificamos que el nivel de atención sea 2 y él me debe estar multiplicando los valores incluidos en el periodo de proyección con, de acuerdo al nivel de atención, el ponderador correspondiente, y me da aquí los valores y las proyecciones en OVs. Bueno, para iniciar a diligenciar el cuadro 32A, es necesario entonces remitirnos al cuadro 33. Entonces nos vamos a devolver, ingresamos al cuadro 33, diligenciamos toda la información de la venta de servicios. Aquí pues crearemos los detalles, que eso es la explicación que se dará en el cuadro 33. Vamos a diligenciar unos datos aquí a manera de ejemplo. Esto debido a que en la explicación del cuadro 33 pues se dará todos los parámetros para desarrollar cada uno de estos puntos. Esto es simplemente para ver nuestro ejemplo. Entonces nos devolvemos al cuadro 32, cerrar y volver al menú. Es decir, primero llenamos el cuadro 32, luego venimos al cuadro 33, diligenciado al cuadro 33, nos vamos al cuadro 32A y le damos actualizar datos de cuadro 33. ¿Por qué le damos actualizar cuadro 33? Porque el 32A corresponde a una validación entre la producción incluida en el cuadro 32 y la venta de servicios. Entonces, este nos va a dar una serie, estos periodos de proyección me van a dar una serie de colores que sus respectivas convenciones aparecen en la parte superior. ¿Qué quiere decir cuando está en rojo? Entonces aquí nos explica, existe data en la proyección proyectada, pero no se evidencia en la proyección de ventas. Es decir, que en el cuadro 32 nosotros proyectamos una serie de valores que
Al compararlos con el cuadro 33, nos dicen que no existe dato. Es decir, yo proyecto una producción de un servicio que no estoy vendiendo. Esa es más o menos la explicación. Cuando existe este color morado, dice que el valor registrado en la proyección de ventas es superior al valor proyectado de la producción. Es decir, que yo en el cuadro 32 dije que iba a vender 10 consultas generales de urgencias, sin embargo en el cuadro 33 estoy manejando un valor diferente. Y eso mismo sucede con el cuadro amarillo. Cuando aparece el color amarillo, el valor registrado en la proyección de ventas del cuadro 33 es inferior al valor proyectado de la proyección. Es decir, que yo coloqué aquí en el cuadro 32 que iba a ser 10, pero en el cuadro 33 me aparecen 5. Quiere decir que tenemos inconsistencias. Entonces, básicamente este es un cuadro de validación. Aquí nos aparece el nivel de atención y la proyección en VRs de los servicios que hemos proyectado. Pero lo importante en este cuadro es revisar que los datos sean consistentes. Esto nos sirve en la parte de evaluación que hacemos aquí desde el Ministerio de Hacienda, que le dé consistencia al programa. Si esta validación viene de una forma correcta, es que los datos son consistentes y pues que en el momento de la evaluación tendríamos como un visto bueno ya en esta parte del cruce de la proyección y la venta de servicios. Entonces aquí no tienen que diligenciar nada, simplemente van a revisar que sean consistentes la información entre el cuadro 32 y el cuadro 33. Cerramos y volvemos al menú y ya con esto tendríamos la revisión, más que el diligenciamiento, es la revisión del cuadro 32A. Continuamos con el cuadro 34, gastos y costos administrativos y proyecciones de los costos y gastos. Entonces aquí vamos a tener dos cuadros, el 34A y el 34B. Los vamos a tener divididos el 34A por costos administrativos y el cuadro 34B por gastos y costos operativos. Entonces, gastos y costos administrativos en el A y operativos en el B. Aquí, ¿qué debemos diligenciar? Pues la información del escenario financiero del programa de saneamiento. Entonces encontramos una división en los gastos entre que es fijo y es variable. Eso es importante que lo determinen antes de iniciar la elaboración de estos cuadros. Determinen muy bien qué es gasto, qué es costo y cuáles son fijos y cuáles son variables. Lo determinan por cada uno de los años y esta es la proyección que vamos a tener. Lo mismo vamos a diligenciar en el cuadro B, en el 34B, los gastos y costos operativos. También están divididos por fijos y variables. Vamos a tener un botón acá de limpiar datos y de cerrar y volver al menú. Básicamente la información que diligenciamos pues son todos los datos de la proyección que vamos a tener en el escenario financiero. Le damos cerrar y volver al menú. Bueno, finalmente entonces vamos a los cuadros 35 y 36. Corresponden al flujo financiero y al presupuesto. Entonces vamos aquí al cuadro 35 y 36. Este es un cuadro que ya viene consolidado. Entonces vamos al cuadro 35 y él nos va a traer de toda la información que hemos proyectado desde los cuadros 32, 33 en adelante. Él nos va a traer aquí lo que diligenciamos en la venta de servicios y nos deja unos espacios en blanco. Primero, el de la disponibilidad inicial y los aportes permanentes. Los únicos campos que pueden diligenciar son los que están en blanco para que al final pues, nos dé el total de ingresos de la operación corriente. Eso mismo sucede con el gasto. Traemos absolutamente todos los gastos de los cuadros ya diligenciados. Y finalmente tenemos unos datos que no van a ser, que nosotros no conocemos, que es la deuda pública y las cuentas por pagar.
Al final nos aparece el total de gastos y un resultado de la operación corriente. Entonces vamos a entender que este cuadro se va a dividir, digamos, en dos partes. Una parte que es mi ingreso y mi gasto de mi operación corriente. Y número 2, el pago de pasivos. Aquí ponemos como programa de saneamiento fiscal y financiero precios corrientes, pero en realidad está la segunda parte del cuadro, que es el pago de pasivos. Con qué recursos cuento y cómo voy a pagar mis pasivos. Entonces, para terminar de explicar la primera parte, vamos a tener entonces aquí las cuentas por pagar como el dato que se puede diligenciar, y él me va a dar un resultado que se llama excedente o déficit de la operación. Según la metodología del Ministerio de Hacienda, los programas de saneamiento fiscal y financiero no deberían generar un déficit en su operación. Lo mínimo que se requiere para que un programa sea viabilizado es que su operación corriente esté equilibrada. Cuando vemos unos déficits en cualquiera de las vigencias, pues vamos a notar que el programa ya tiene debilidades en manera presupuestal. Entonces la idea es que la operación corriente venga en equilibrio. Sin embargo, pues somos conscientes que el primer año de ejecución del programa, para este caso el año 2018, puede generar un déficit por alguna circunstancia, ya sea porque los ingresos que tenía la S para financiar el programa o para financiar parte de su operación no llegaron, o que el resultado en últimas de su operación corriente sea un déficit. En la primera vigencia, este déficit lo vamos a llevar como parte del pago del pasivo que va a tener la S. Es decir, que solo por el primer año puedo presentar un déficit en la operación corriente. Ese dato pasa a pagarse en la distribución del total del pasivo. Tengo mis ingresos del programa y los gastos del programa. Entonces aquí tengo mi primer balance que me da el excedente o déficit de la operación corriente, que como ya lo dijimos debe ser en equilibrio o con un excedente. El primer año el déficit lo va a llevar al pasivo del saneamiento, del programa de saneamiento. Para el segundo año, como la S no puede generar déficit, yo el déficit se lo voy a pasar como una cuenta por pagar de la vigencia siguiente. Entonces los datos de déficit, por ejemplo, aquí tenemos un gasto de 6.800 frente a un gasto de 5.800. Bueno, 5.800.000 en el ingreso y 6.800.000. Aquí no me aparece el déficit. Esto va a quedar en cero, y de inmediato me aparece en la siguiente vigencia el millón que tengo como déficit de la vigencia 2019. Es decir, que estos déficits pasan a la siguiente vigencia y con mi operación corriente yo debería cancelarlos. Si el programa genera un excedente, como es el caso, cuando genera excedente, entonces en el año 2020 generó un excedente de 1 millón, yo lo paso al año 2021 como excedentes o como recursos de la S como un excedente. Entonces deben tener en cuenta que los déficits los pago con la operación corriente, y todos los excedentes que tenga o que genere la S los voy a trasladar para el pago de pasivos. Entonces esta es la dinámica de la primera parte. Tengo ingreso, donde diligencio todos los ingresos no corrientes y los aportes, todos aquellos que están, pues que no los tengo yo dentro de los cuadros anteriores. Aquí diligencio esa información. Tengo el gasto y tengo mi resultado de la operación corriente. Con esos datos, entonces paso a la segunda parte, que es el pago de pasivos. En el pago de pasivos es importante que si en el
ingreso tengo 85 millones, la sumatoria total deben ser los 85 millones. ¿Esto con qué fin? Pues con que si dispone de estos recursos, los debo ejecutar en la misma vigencia. Si digamos que no se tengan pasivos para la vigencia, no tengan la cantidad de pasivos suficientes frente al ingreso que tengo, es decir, aquí tengo 85 y solo voy a pagar 200, pues yo debería llevar el saldo para que esta ecuación siempre de cero, lo debo llevar a provisiones para contingencias. Entonces siempre el saldo de mi operación corriente, del balance del programa debe dar cero. Y aquí lo decimos. Ingresos menos gastos igual a cero. Estos valores, si vemos que aquí aparece un valor en rojo, quiere decir que tiene unos ingresos, pero ellos no son suficientes para apalancar el gasto que está generando. Eso quiere decir pues que hay una inconsistencia porque no hay los suficientes recursos para amparar esos gastos. Y al final pues nos aparece en color rojo el total programado, y nos hace un cruce con lo que ustedes incluyeron en el cuadro 31, que son las medidas como costo de medidas. Ese total es la sumatoria de esta parte, de la parte M, costo de medidas del programa, que se las debe diligenciar acá. Entonces aquí teníamos, pues no teníamos programado en el cuadro 31 medidas. Sin embargo, si tuviéramos, pues me aparece una ecuación aquí entre el total programado y el total pagado. Se supone que es el cruce entonces en las medidas del cuadro 31. Y el pago del pasivo, que corresponde a la parte P, la cruzamos con los pasivos incluidos en el cuadro 17. Entonces, si en el cuadro 17 dijo que tenía 500 millones, 555 millones, pues aquí debería, la sumatoria de todo esto me deberían dar los mismos 555. De lo contrario, él me dice, oiga, usted está programando esto, pero tiene un valor en el cuadro 17 y en el cuadro 31 diferente. Entonces esta es la manera de diligenciar el cuadro 35. Para los análisis de la S hemos creado en la parte derecha una variación porcentual de una vigencia frente a otra y la participación porcentual por cada concepto, o sea, cuánto pesa determinado ingreso frente al total de ingresos, cuánto pesa un gasto en el total de gastos. Y con esto pues tendríamos diligenciado el cuadro 35. Entonces, continuamos. Una vez diligenciado el cuadro 35, vamos a revisar los resultados en el cuadro 36. Esta información pues es un análisis o un resumen del cuadro anterior, que deben ser consistentes. Aquí básicamente lo que van a ver es los resultados de lo que colocaron en el cuadro 35. Esto es un resumen que trae de una manera simplificada el presupuesto del hospital. Aquí pues obviamente debería darnos un equilibrio presupuestal, pero pues por efectos del ejercicio que estuvimos haciendo nos aparecen unos rojos. Si lo ven, son las diferencias que veíamos en el cuadro 35. Entonces aquí pues no tenemos mayores valores a incluir. Aquí no hay que diligenciar absolutamente nada, solo comparar que esta proyección sea consistente con el cuadro 35 y que a nivel agregado es el presupuesto de la S. Entonces, cuando yo presento el programa de saneamiento fiscal y presento el acto administrativo del presupuesto de la S, pues no deberían ser diferentes. Esto de aquí en adelante, cuando
se haga evaluación del programa en el año 2019 o en el 2020, vamos a pedir el acto administrativo del presupuesto de la ESE. Y ese documento pues nos debe dar que el total de ingresos pues sea igual al valor reportado aquí en esta programación. Esto quiere decir que de aquí en adelante, una vez aprobado el programa, el presupuesto de las siguientes vigencias debe ser el mismo al que aparece aquí en este cuadro 36. Y pues con esto terminaríamos entonces nuestros 36 cuadros de la herramienta de elaboración de programas de saneamiento fiscal y financiero. No sin antes decirles que esto es una metodología elaborada por el Ministerio de Hacienda para facilitarle la elaboración de los programas, pero no, esta herramienta no es lo único que deben presentar. Deben presentar un documento en Word que explique cada uno de estos cuadros y que se ajuste a la metodología entregada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, la sola presentación de los cuadros, de estos 36 cuadros, no es suficiente para dar por presentado el programa. Esto debe estar acompañado de un documento de Word que se sustenta en estos cuadros y que van a explicar las diferentes variaciones que tengan ustedes. Entonces, con esto terminaríamos este ciclo de videos de los programas de elaboración de programas de saneamiento fiscal y financieros, con lo que creemos que es un material suficiente para que se puedan entregar programas que sean aprobados por el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias por su atención a estos videos. Han sido un poco extensos, pero tratamos de que sean lo suficiente ilustrativos para que puedan desarrollar el programa de una buena forma. Muchas gracias.